de hace unos años para acá, ajá, yo soy Lizeth González, soy psicóloga y de hace unos años para acá soy psicóloga transgeneracional. ¿Esta cosa qué es? Bueno, les cuento un poquito de mi background. Desde que estudié psicología siempre quise estudiar psicología para trabajar en las empresas. Trabajé por 22 años, no, 25 años. Uy, ¿cuántos años tengo? Y por 25 años en empresas y me gustaba tanto el tema de la evaluación en EIDA, Luz, todos, que yo era especialista en pruebas psicológicas para el tema laboral. A mí nadie me hablaba de aptitudes, habilidades, la prueba que salía en el mercado, yo no sé cómo llegaba a mis manos, yo me la aprendía, la estudiaba, yo sabía el tipo de informe que podía hacer, en la parte laboral no se da diagnóstico, pero era fantástica, fantástica aprendiéndome las pruebas. Qué habilidad que había desarrollado. Con el pasar de los años, pasaron más de 10, 15 años, yo me di cuenta que no me servía nada o me servía de poco solamente poder describir que el candidato fulano de tal podría ser muy bueno trabajando con computadoras, pero que tendría dificultad para hacer estas otras cosas. Entonces yo, pero bueno, y entonces está bien, ok, lo describo, pero ¿cómo hago que el candidato fulano de tal llegue o esté en la posición que realmente la empresa desea o que queremos o que deseamos? Y bueno, siempre me quedé con la duda esa y decía, yo ojalá algún día pueda hacer algo diferente, poder equiparar o nivelar a las personas con las habilidades que necesitan, que muchas veces no están en la voluntad de ellos, ni en ensayarlo una y otra vez para poder lograrlo. Andando y caminando me enteré de la terapia esta que manejo. Si se fijan en el nombre de Luz Edith y yo, y mío, perdón, nosotras nos representamos a Constelaciones Panamá, la sociedad con la que trabajamos para el tema de atenciones. Y de ahí que nosotras nos hayamos hecho especialistas en todo lo que es el genosociograma o el árbol con nuestros clientes que se han atendido con este enfoque transgeneracional. Cuando organizábamos que íbamos a hablar, yo tengo un caso de un señor que le voy a llamar por temas, Silvia, Hola. creo que hay unos micrófonos abiertos y se escucha como mucho eco. ¿Se podrían silenciar un momento mientras no estemos hablando, por favor? Sí, ya lo silencio. Ah, gracias. Sí, más que hablar qué fue lo que hizo, quién era, es compartirles un poco de la experiencia. El señor se llama Arturo C. Por temas de confidencialidad lo vamos a llamar así. Él ya tenía 27, 28 años y tenía problemas del habla. Problemas del habla. Y curiosamente el señor, sí, sí siento todavía una... Doctora Naida, creo que usted podría hacer la gestión porque no puedo desde acá. Yo les voy a cerrar los micrófonos, claro. Y Sí, por favor pedirle a todos que traten de cerrar sus micrófonos, porque estamos en lugares donde hay ruido. sí, donde hay mucho eco y después nos distraemos. Mejoró el asunto, yo creo que sí. Entonces el señor Arturo C. fue un señor que llegó a uno de nuestras atenciones y él expresaba que él tenía problemas para hablar. Cuando nos fuimos a ver su genociograma, su historia familiar, resultó ser que el señor Arturo C. ya, eh, una El señor Arturo ellos eran del interior, habían viajado hasta Panamá a atenderse, era un señor ya de 28, 30 años, era gemelo con otro señor, el otro señor, curiosamente, era odontólogo y este señor se dedicaba a lo que era el transporte de turismo. Su otra hermana era abogada fiscal y tenían otro hermano médico. Entonces tú dices, ¿por qué o cómo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que este no se desarrolló a la par de quienes, de sus hermanos. Si uno es médico, el otro es abogado.
el otro es odontólogo, y cómo es posible que este se quedó de transportista. Cuando hablábamos con él, él tenía como, le costaba hablar, tenía como si fuera, no sé si es la palabra exacta, Neida, era gago, tenía problemas para expresarse. Decimos tartamudo, tartamudo. Era tartamudo. Y cuando fuimos a ver su historia familiar y con lo que trabajamos, resultó ser que cuando vimos relación con papá, con mamá, con abuelos, que era lo que había pasado, cuando él era niño se enteró que su abuelo paterno, a quien él idolatraba, tenía otra familia, con otra señora de la misma edad que su abuela, con otros tíos muy parecidos a su padre, de las mismas edades, y el abuelo compartía 3 días en una casa, 4 días en la otra. 4 días, una semana en una, 3 días en la otra. Las señoras, más o menos, ambas señoras lo sabían. Cuando él se enteró de niño, su vida cambió, siguieron en la escuela, siguieron no sé qué, y él empezó a presentar problemas del habla. Al cabo del tiempo, pasaron más de 10, 15 años, el señor continuó con los problemas del habla, era una familia de provincias del interior y tenía problemas del habla. Cuando fuimos a ver, fue tal impresión que él recibió al enterarse que su abuelo tenía 2 esposas, 2 señoras con quienes tenía hijos, que eso le dio problemas para expresarse. Breve análisis de lo que nosotras hacemos cuando estamos en terapia. Otro caso de otro señor que teníamos, esto fue una de nuestras profesoras, cuando viajamos, que nos entrenamos, nos comparten tanto. Eh, el chico, el hijo que le habían llevado a terapia a ella, resultó ser hijo del primer matrimonio de la señora, ¿no? Entonces el nuevo papá, el papá del corazón, y la mamá lo llevaban a terapia porque el chico tenía problemas de conducta. Cuando fueron a ver, la historia del padre sucedió del papá biológico del chico, que él había vivido un abuso, un abuso porque su mamá era dueña de una casa de citas y cuando el niño tenía, el muchacho, cuando el papá del muchacho, que había pasado ya hacía 30 años, tenía 11 años, sucedió algo en su vida que bastó para que él continuara el resto de sus días, su hijo, perdón, continuara el resto de sus días con resentimiento, con dolor. Cuando empezamos a trabajar esto, el nivel de ansiedad y de mala conducta del niño empezó a bajar. Solamente fue trabajar la historia, un poco lo que habíamos encontrado en el árbol, los hallazgos, y mejoró. Más terapia no necesitaba, más manejo de ira, más control de la ira, más sesiones ya no fueron necesarias. Y esto fue. Los Edith, Eneida. Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. En verdad que agradecida por Autis Wave y junto con Alcanzar, con la doctora Eneida, de darnos la oportunidad de poder compartir un poco de nuestras experiencias desde la mirada transgeneracional. Y vamos a ser bastante puntual porque no queremos dar una clase magistral, no es el objetivo de este espacio, ¿verdad? De este live, que inclusive va a quedar grabado por si más adelante lo quieren revisar. Yo voy a compartir algunas cositas muy específicas, ¿sí? Para poder entender los casos que ha mencionado Lisbeth y los que yo les voy a mencionar, que son casos prácticos. Y voy a empezar mostrándoles esta imagen. Me avisan cuando se puede ver, por favor. La estamos viendo. Sí, ok. Aquí podemos ver en esta línea
que está la generación, la cantidad de parentesco y años, ¿verdad? Tomando como referencia que nosotros venimos de un hijo tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y 32 ancestros en la primera línea. Si nosotros tiramos en el tiempo, calculando 2010, nosotros podemos ir hasta 68 generaciones, donde tenemos esta cantidad de ancestros que superan más de 1 millón de personas. ¿Esto qué representa? Que tenemos la información de más de 1 millón de personas detrás de nosotros. Los más cercanos cuando hacemos el trabajo del árbol son 32 ancestros, pero de a milagro a veces sabemos quién es papá y quién es mamá, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo de cuando trabajamos árbol, y fueron algunos árboles o genosociograma, que es una herramienta que utilizamos a nivel privado, a nivel individual, donde nos ha hecho énfasis Eneida. El árbol o el genosociograma tiene algunas diferencias, pero el genosociograma se caracteriza porque nosotros ponemos datos, ¿sí? Cada línea, por ejemplo, si vemos aquí la S de la persona es el consultante, aquí está la segunda línea, que es la de los padres, papá a la derecha, siempre el linaje paterno a la derecha, el linaje materno a la izquierda, después siguen los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Nunca tenemos la información completa, se trabaja con la información, pero quiero que graben el concepto sistémico transgeneracional. Nosotros solamente somos la puntita del iceberg de la información de nuestro sistema. Podemos ver otros árboles donde tal vez haya información un poquito más completa, donde tendremos información de nuestros tatarabuelos. Cuando se hace este ejercicio, verificamos con qué ancestro estamos vinculados. Estamos vinculados por nuestras fechas de nacimiento, por nuestras fechas de concepción, por nuestras fechas de fallecimiento, principalmente. Entonces, imagínense la información de 32 ancestros que son las 4 generaciones más cercanas, de sus muertes, de sus duelos, de sus tristezas, de sus angustias, de todo lo que guardaron en silencio. Hemos descubierto que hay temas de cálculo, de discalculia, de temas numéricos cuando hay secretos que se han guardado. Y no tiene la menor idea de lo que pueda estar pasando el muchacho. Cualquier situación que tengan los niños, que tenga la persona en el aquí, en el ahora, no es algo directo de los padres. A veces nos quedamos aquí y los papás se quedan, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Esto es un pecado, esto es un castigo, esto es un karma. No, mire toda la información que hay acá atrás. Y eso es lo que llamamos la información transgeneracional. Sin importar cuál es la cantidad exacta de información que se tenga, basta con que tengamos algunos datos específicos, perdón, y eso nos permite entender, ¿sí? Y para cerrar les comparto este último, que fue un trabajo que hicimos en el 2020, que se lo comparto aquí del 2023, cuando nos tocó en medio de la pandemia. Hicimos un genosociograma de la República de Panamá, por si acaso hay alguien que no es de Panamá, y nosotros hicimos cada línea que ustedes ven es una línea, así como vieron en el árbol o en el genosociograma genealógico, ¿verdad? Del 2020, 2000 al 20 bisnietos, del 80 al 90 nietos, del 60 al 70 hijos, del 40 al 50 padres, del 20 al 30 abuelos, 1903 bisabuelos y 1880 tatarabuelos. Cada línea ocurre en momentos históricos, sociales, y eso marca. Le comentaba a algunas personas que la pandemia que vivimos desde el 2020 a la fecha, eso va a tener una repercusión de 100 años para las próximas 5 generaciones. Lo que nosotros hagamos ahora va a sembrar una nueva memoria para los que vengan después, así como hemos visto diferentes eventos históricos de nuestro país. Entonces, ¿qué significa esto? Que como es sistémico, no solamente lo que está pasando en mi sistema familiar, lo que está pasando en mi entorno social, lo que está en mi entorno cultural, regional, mundial. Cada evento marca la historia. Y voy a hablar solamente de 2 casitos
para abrir el espacio a las consultas y a las preguntas. En una ocasión muchos de los padres dicen, yo tengo que ir o mando al niño, ¿verdad? Voy a mandar al niño porque es el niño el que necesita. Y esta persona que les voy a referir tiene más de 10 años. Su mamá se presentó a consulta porque del colegio le decían que el niño era hiperactivo. Se saben las etiquetas, que el niño era hiperactivo y ya no sabían qué hacer con el niño. El niño venía donde su mamá había tenido una ruptura amorosa con su papá y no se estaba criando con su papá. Así que quiero que sepan que desde ese momento a la fecha, el niño que ya es un adolescente, ya nunca tuvo que venir a sesión. Fue su mamá la que vino a trabajar por su hijo. Y quiero que sepan que al trabajar desde la mirada sistémica transgeneracional, su niño se logró estabilizar en el colegio. Mejoraron sus notas de manera significativa. Hoy el chico es cuadro de honor. Logró conectarse con su papá biológico y cerrar con su abuelo paterno. Su mamá logró rehacer su vida, ¿verdad? Tiene un padre del corazón y se ha conectado con sus figuras paternas. Todos los temas de comportamiento, de conducta que reflejaban en ese momento que necesitaba ayuda, todo se mejoró. Y el niño no tuvo que venir a ni una sola sesión. Fue su madre la que vino a trabajar por él. ¿Sí? Los padres son los que vienen a trabajar por los hijos en el modelo sistémico transgeneracional, principalmente si tienen antes de 18 años y si son niños con más razón. Puede venir el padre, puede venir la madre. A veces son las abuelas o los abuelos los que tienen la tutoría, o una tía o un tío. También lo pueden hacer si tienen la tutela o la tutoría como tal. Pero son los adultos los que vienen a trabajar por los niños. Y en este caso, los temas de autismo o discapacidad no escapan. Son los padres los que vienen a trabajar por sus hijos. Y un segundo caso que para mí fue muy significativo fue una situación donde era un hombre, ¿verdad? Que durante toda su niñez lo etiquetaron de que tenía un tema de, eh, ay, se me ha ido el diagnóstico, Edad. TDAH, trastorno déficit de atención con hiperactividad. Y no tienen idea en la cantidad de cosas que pasó, las evaluaciones, las pruebas, todo lo que tuvo que hacer. Y resulta ser que después, cuando llegó adulto, no es que el trastorno se desaparece. La teoría indica que disminuye, pero sigue teniendo secuelas. Y cuando empezó a atenderse, encontramos en su historia, en su genosociograma, que había una información de un secreto, que era un secreto a voces en el sistema. Siempre cuando hay temas de discapacidad, de autismo o de algunos problemas de los niños, generalmente ellos solamente están siendo el síntoma, pero no son realmente ellos los que tienen la situación como tal. Entonces, una vez se trabajó el secreto, este comportamiento que tenía esta persona mejoró de manera significativa. ¿Sí? Entonces, con estos dos casitos, para no hacerlo tan extensivo y para abrir el compás a las preguntas, para nosotros es importante y pudiésemos mencionarles todos los casos que vemos en el día a día de cómo nos ayuda el modelo sistémico transgeneracional a ampliar la mirada. Es importante que veamos el tema de autismo no como un tema de papá y de mamá, no como que solamente es lineal, es un tema sistémico de más de 4 generaciones, por lo menos se revisa las últimas 4 generaciones, pero miren toda la cantidad de información ancestral que podemos tener, que nunca vamos a completarla toda, pero por lo menos trabajando las últimas 4 generaciones podemos hacer algo distinto para los niños que tienen estas Bueno, condiciones mami, o a las por SUS. favor, no saques piloto que vamos a trabajar, Robert, por favor. Listo, entonces estos serían los dos casos que les quería compartir, esta información. No sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano virtual o escribirnoslo por chat. Joana dice que levantó la mano. Ok. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Joana. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien, están? gracias. Bueno, qué bueno. Mira, bueno, como ya tú sabes, mi hijo Carlos de 9 años fue diagnosticado con autismo. Yo hace como dos meses atrás me dijeron que tenían déficit de atención, pero por las características también pensaría que soy autista. De hecho, te comenté que quería trabajar eso ahí. Eh, Tú sabes que yo trabajo estos temas de las constelaciones desde hace mucho tiempo, tengo que seguir haciendo ese trabajito, pero me llamó ahorita, justo estaba viendo el WhatsApp y vi que tenías eso y dije, wow, qué raro que no vi el tema de la constelación de autismo, pero bueno, ya veo que es una charla informativa. Me he metido una vez porque sabes que es un tema que me interesa mucho y ahora escuchando lo de la sesión, tú hablas de temas de secretos familiares, y yo todavía tengo dudas, creo que de temas de mi papá, ¿no? De saber si al final es o no es, aunque no lo conocí. Y sé que fue una persona la que creo que es, que también vivió mucho dolor, en drogas, temas en el tiempo ahora que hablas el tema de los militares, en el tiempo de Noriega, y trabajó como, creo que era policía en ese tiempo, entonces tú sabes todos los desastres que hacían con las órdenes de ese señor. Entonces, me huele que también viene por el lado paterno, ¿no? Todo este tema de los temas cognitivos, trastornos cognitivos y de este tipo de cositas. No sé qué opinas sobre lo que te estoy diciendo. Para mí todo esto es nuevo y de hecho mi propio diagnóstico, ¿no? De hace poco que lo vengo viviendo, ¿no? Siento que tengo también un tema de una lealtad al clan familiar bien fuerte. Creo que también, no sé si venga por ese lado. Eh, pero bueno, ¿qué recomendaciones me puedes dar? Ok. Bueno, bienvenida, Joana, que siempre nos acompañas a nuestras actividades presenciales y virtuales. Miren, lo importante en esto es como cuando se va a hacer un trabajo profundo. Hay momentos para constelar, ¿sí? Pero la herramienta para trabajar cuando vamos a ver estos temas de algún tipo de discapacidad, algún tipo de situación, es hacer una revisión profunda y el árbol es una herramienta o el genociograma es una herramienta poderosa. Lo importante es que nosotros podamos ver, y Joana ha dicho cosas muy importantes, como por ejemplo el tema del militarismo. Miren, si hay algo que marca los sistemas, y yo creo que todos tenemos algo de eso, es cuando ha habido guerras, cuando muchos migran por temas de la guerra, por las guerrillas que hubo en el sur, por la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tuvimos la Guerra de los 1000 días en nuestro país a principios del siglo pasado. O sea, todos estos eventos donde ha habido muertes, eventos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, donde ha habido, se le llama el concepto de víctimas perpetradores, esto marca nuestros árboles, marca nuestro sistema y puede pasar a 3, 4 generaciones después. Entonces, nosotros no tenemos la menor idea si un tatarabuelo, un bisabuelo fue un militar que estuvo involucrado en temas de muerte, donde hubo asesinatos, donde hubo desaparecidos. Entonces, esa es la información que se viene a trabajar. Recuerden que esos son secretos, nunca se hablan. Entonces, es Exacto. donde se trabajan de manera, a través del genociograma o de manera sistémica. ¿Sí? ¿Se comprende, Joana? Ujú. Lisbeth Más tuvo una eso, yo experiencia, tengo entendido que personas que ahora con Se corta y no se escucha. ujú, ah, me eh, cortó. Sí, sí, ¿Ya? ¿Me escuchas? Hay una persona en el chat que es María Lucero que dice, déjeme abrir el chat nuevamente. Ahora por alguna razón no me abre.
Aquí yo leo, Eneida, dice, hace 40 años no se diagnosticaban estos casos de autismo y mucha de esta población quedó desatendida. Además, se dice que en la actualidad existe una alta cantidad de personas con autismo, niños, jóvenes y adultos. Miren, inclusive desde la mirada sistémica se habla, lo que nosotros hemos etiquetado como autismo, en algunos casos se habla de que son personas con altas capacidades. Tienen un nivel sensorial de desarrollar algunos sentidos, por ejemplo, el tema de la audición, que nosotros no tenemos, que ellos a veces le incomodan los ruidos muy altos en estos lugares abiertos, y se habla de que ellos tienen una capacidad perceptiva, auditiva, muy distinta a los de los que estamos en la curva normal. Entonces, lo que pareciera que para nosotros era algo que no era bien visto hace 40 años, como dice María Lucero, a lo mejor es una ventaja para ellos. Y conozco de algunos autistas que se desarrollan muy bien. Conozco a un chico que es artista, tengo otra que desarrolla un puesto administrativo porque son muy detallistas, muy metódicos. Entonces, pero bien llevados y bien guiados, pueden desarrollarse de manera muy significativa. Yo, por ejemplo, soy bastante exitosa en mi trabajo, supe cómo enfocarme y de hecho con el tema de la atención, la atención es lo que a mí me interesa, no otros temas y nada más comentando algo breve, el tema de ahora todo este despertar de conciencia y esto, la mayoría de mis amistades que estamos en estos temas holísticos, que buscamos este tipo de sanaciones y otras alternativas, la mayoría me dicen que ellos son personas altamente sensibles, paz y que tienen un nivel de autismo. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas cosas? Entre haber buscado este tipo de sanaciones y alternativas un poco, vamos a llamarlas no tradicionales, al ser nosotros este tipo de personas tan sensibles, tan empáticas, que hemos desarrollado tal vez este tipo de, de habilidades, vamos a decirlo, en este entorno tan violento, ¿no? Ujú. Ok, allí Clara, gracias Joana. Clara nos hace un comentario, ¿no? Que la información para Asperger puede ser similar al autismo desde la mirada sistémica, que sí podría provenir de situaciones no resueltas de ancestros. Sí, más que decir de situaciones resueltas, por ejemplo, habría que ver, ¿no? Puede ser de un secreto que se guardó por muchas generaciones y era algo terriblemente vergonzoso comentarlo. Entonces, para no comentarlo, un miembro de la familia, que es el niño que padece que sufre o que muestra autismo, decide guardar el silencio y para guardar el silencio entonces es mejor no hablar. Entonces aquí vemos cuando encontramos niños con problemas del habla o con mutismo y tienen autismo, ¿no? Los niños autistas vienen a reparar muchas de las situaciones que se dieron en su árbol genealógico o con sus ancestros. Entonces habría que ver cuáles son las características, cuál es la historia y cuáles han sido las implicaciones. Normalmente nadie nos pasa de generación en generación un PowerPoint de lo que hicieron nuestros padres, ni abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos, pero con la información que tenemos, con lo que sabemos, lo que manejemos y con el momento histórico como el genosociograma resumen que les hizo Luz desde 1903 a la fecha, nos da mucha información de qué pudo haber sucedido y cómo pudo haber sido la situación. Otro caso de otra chica, rapidito, que atendí, ella sufría de, ella de la nada lloraba y le daba ansiedad en la calle a las 6 7 de la tarde. Cuando fuimos a ver la historia, su abuelo, con el que ella estaba totalmente identificada por otros medios que después vimos, había sido militar en la época de la dictadura y a él le tocó cuidar en el cuartel donde trabajaba a muchos jóvenes y mucha gente que finalmente no se sabía. Y dice que el abuelo, cuando ella era más joven, lo que decía es, nunca me pregunten qué hacía yo en mi trabajo.
los que somos panameños y nos sabemos un poquito de la historia de la época de las dictaduras, sabemos que hubo muchas situaciones penosas para los que quedaban en los cuarteles. Y si el señor este era el encargado del cuartel, que no me acuerdo, el capitán, el mayor, qué cargo era que tenía, ¿a quién le tocaba impartir esa justicia de la época de la dictadura? ¿Y por qué era que el abuelo decía, no me pregunten qué era lo que yo hacía? Nadie nos va a contar qué fue lo que pasó, nadie nos va a contar qué fue lo que sucedió. De hecho, ni siquiera tenemos un libro de historia que hable sobre la dictadura o sobre esto. Pero basta saber qué hacían nuestros bisabuelos, nuestros abuelos en esa época, para saber qué puede o qué podemos mejorar nosotros. Rapidito tuvimos un caso con un chico con problemas en las matemáticas. Él era, sí, él tenía problemas en los cálculos matemáticos. Y cuando fuimos a ver, su abuelo había sido reconocido por su padre del corazón. Su padre del corazón era lo que comúnmente llamamos padrastro. Y esto era un secreto a voces en el pueblo, pero al niño no le decían porque no, o sea, ¿cómo no va a ser hijo del esposo de la abuela? Ajá, sí, lo reconoció, el abuelo lo reconoció, el abuelo del corazón. Entonces, no se había honrado al padre biológico, al abuelo biológico de ese caso, y justamente este chico era el que lo sufría. La primera generación lo vive, la segunda lo carga y la tercera lo muestra. Puede ser la tercera, puede ser la cuarta, dependiendo de dónde esté la información. Acá Dependiendo, tenemos, perdón que te interrumpa. Aquí tranquila. en el chat hay, bueno, Joana Betancourt dice, pero el simple hecho de venir a reparar o sanar el árbol, ¿nos hacemos leales a nuestros ancestros? Eh, Definitivamente que sí, Joana. O sea, todos pertenecemos a un árbol. O sea, no hay que verlo tampoco de una manera como que qué tragedia, ¿no? Vengo a reparar. O sea, el paquete viene completo. Traemos cosas positivas, traemos también cosas como todo. Pero también el árbol nos muestra la resiliencia, la fuerza para sanar eso. Entonces, siempre es importante, como mencionaba Lisbeth, ver cuáles son las metáforas. Miren, el árbol es de mucha metáfora. ¿Cuáles son las frases? Por ejemplo, algunos niños autistas se desconectan del momento actual, ¿verdad? Es como que si ellos quedaran mirándose lejos. Entonces, ¿quién fue el que se desconectó? ¿Quién fue el que se desconectó del momento? Ah, es que el abuelo, el tatarabuelo se desconectó porque murió la pareja. O después que vino de la guerra, él se desconectó. O sea, siempre hay que usar las metáforas o cuáles son las frases eco que se repiten. Es que aquí todo el mundo se desconecta. Sí que es desconectarse. Entonces se repiten estas frases eco, ¿verdad? Que van pasando de una generación a otra generación y vamos viendo que ya por lo menos hace 20 años la clasificación que había de autismo era bastante limitada, ahora inclusive como mencionaban creo que en el chat de los Asperger, ¿verdad? Que es otra categoría totalmente distinta. Ok, ¿alguna otra pregunta por aquí? Y yo, buenas noches. Hola, Yo quisiera hacer un comentario con relación a personas que tienen esa dificultad de comunicación, de relacionarse. Por lo menos he conocido un caso de un estudiante, tenía muy buenas calificaciones en lo que era matemáticas. Sin embargo, en español no le iba nada bien, era casi raspando el 3. Y este, a medida que pasó el tiempo, el joven mantuvo esa dificultad de relacionarse, de hablar, de comunicarse con otros, pero era muy bueno en matemáticas, en lo que es ciencias, química, física. eh,
obtuvo un trabajo sin mucha dificultad, pero este problemita está ahí siempre en su vida y algunas personas lo aceptan, otras no, y lo ven como algo raro. Sin embargo, los autistas, no sé si clasificarlo dentro de ese síntoma o de esa enfermedad, autismo, porque hay variedades o niveles de autismo. Sin embargo, nunca tuvo acceso a ningún especialista que pudiera decir que sí, es un autista medio regular o qué sé yo, con diferentes denominaciones. Pero los autistas también pueden ser autistas, como ustedes mencionan, por algún hecho traumático, pero también puede ser por medicamentos que tomó la madre en su gestación o también pudo ser por eh, eh, lo que vimos ahora en el medio ambiente. eh, Todos estos efectos del medio ambiente que influyen también en los seres humanos, que puede estar también relacionado con que los niños presenten estas condiciones. Y últimamente sí se le ha dado tratamiento a los niños eh, que presentan estas condiciones porque son detectables en la escuela, pero antes no había eso. Eh, Tampoco existía tanto el bullying y ellos pasaban desapercibidos. Como dice Luz, que tenían esa ventaja. Pues sí, en cierto sentido sí tuvieron esa ventaja esos niños. Y otra cosa que me quería referir era sobre la transgeneracional, ese árbol transgeneracional que no, no es posible obtenerlo en ciertas personas, ya sea porque sus padres están en otros países, perdieron el contacto, no hay relaciones o divorcios o qué sé yo, muchas situaciones que no le permiten llegar hasta esa cuarta etapa del árbol transgeneracional. Y es dificultoso, entonces no sé si sería más dificultoso poder darle algún tratamiento a la persona. Creo que si unimos la pregunta de María Lucero con varias que tienes en el chat, Luz, y fíjense, y pues creo que las preguntas claves de ellas son cómo se arma esa información, cómo se hace un árbol, del cual ustedes sacan conclusiones. Si agarro las preguntas y las armamos para dar una respuesta global. Ok, yo voy a responder eso. Todos venimos de un papá y de una mamá, no importa si los conocimos o no. Igualmente, nuestros padres tienen sus padres, que son nuestros abuelos. Entonces, tal vez no sabemos los detalles no sabemos los detalles, si nació en la mañana, si nació en la tarde o bueno, si nació a medianoche, pero sí podemos saber la fecha de nacimiento, el nombre completo eh, en nuestro certificado de nacimiento, por ejemplo, aparece. Si investigamos, conseguimos los datos en la información de nuestros abuelos, los padres de nuestros padres. ¿En qué momento histórico vivieron? ¿Qué pasaba en Panamá en los años 60? ¿Qué pasaba en el año 45 cuando nació mi madre? Y yo me acuerdo que me decía que ella era de tal lugar y que le tocaba caminar de la casa hasta la parada del bus de tal o cual manera. Entonces, con esa información vamos armando el genosociograma. Nosotros, ni siquiera los Edith ni yo, y mucho menos la doctora Eneida, nadie nos heredó un genosociograma. Toma, aquí está lo que pasó. Ni un árbol. Todo lo vamos investigando. Yo creo que vamos a tener que organizar como un taller virtual del genosociograma para que todos trabajemos también. Y con información que vamos consiguiendo, los secretos, dicen las tías, decían las tías. Siempre hay una tía conversona, bochinchosa. Yo le digo a mis sobrinos que yo voy a ser esa tía, así que me pregunten a mí, porque ya yo he trabajado bastante en el árbol, ¿no?
que nos cuenta, que nos dicen, se dice que la abuela era terrible. Eso es información, eso es un secreto. Se dice que el abuelo era tal, eso es un secreto. ¿Por qué se dirá? Si no pasaba, no se dice. Ujú. No había la sospecha, si no había la sospecha es porque no existió. Entonces, toda esta información nos va sirviendo para trabajar. No es que nos tenemos que saber qué comía el abuelo, a qué hora comía. No, son datos, cosas puntuales, información, lo que más nos llame la atención. Y esto nos sirve para ir sanando, para ir trabajando en eso que necesitamos. Gracias, Lisbeth. Yo quisiera añadir a la respuesta que dio Lisbeth de cómo se arma y toda la información. Miren, según el DSM-5 R, porque ya está revisado, el autismo entra en la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y eso qué representa? Que está mirando cuáles han sido las situaciones que han afectado ese proceso del sistema nervioso desde el momento de la gestación del nuevo cero del individuo. Sí, eso es lo que se verifica. Nuestro enfoque es antes de la gestación, antes de la llegada. ¿Qué fue lo que pasó? Cada vez hay más estudios que confirman la etapa prenatal, cómo influye actualmente en muchas situaciones emocionales de toda índole, ¿verdad? O hasta cognitivas. Pues nuestra mirada es antes de ese desarrollo, del neurodesarrollo del nuevo ser. Es decir, antes de la llegada de él, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Entonces, esa información no se obtiene si no es a través de un árbol o de un genosociograma, o cuando queremos hacer un ejercicio un poquito más profundo, que entonces nos vamos a una constelación ya de manera individual. Entonces, no hay que tener toda la información como mencionó Lisbeth. Con saber nada más qué es lo que se dice, esos datitos nos sirve para tener una idea. Y el árbol siempre nos da la solución, eso es importante. El árbol siempre nos da la solución para lo que estábamos teniendo en el presente. Gracias. Estamos más ligados a nuestros ancestros por Ujú. nuestras fechas de nacimiento, por las fechas de defunción de ellos, por las fechas de concepción tanto de ellos como las nuestras, que por el apellido o por el parente o por los rasgos físicos. Por ahí alguien preguntaba en el chat, ¿cómo se hace en el caso de los niños adoptados? Bueno, hay toda una metodología para reconocer entonces a los que han permitido que la vida se dé, tanto los padres biológicos como los padres del corazón. Si se fijan, Luz Edith, la doctora Eneida y yo jamás utilizamos la palabra padrastro ni madrastra. Papá del corazón, mamá del corazón, porque también gracias a ellos la vida continúa. Una vez que damos una mirada a quiénes fueron los padres biológicos que permitieron que esa mamá fuera mamá, esa mamá del corazón o ese papá del corazón, fuera papá, inmediatamente baja la ansiedad del niño o se van solucionando algunos conflictos del niño. Igualmente pasa en los casos de o donaciones, donaciones de esperma y demás. Basta con que se reconozca quiénes fueron los progenitores del niño, los gestores, aunque usted no sepa la información, aunque no sepa quién era, si era panameño, si era escocés, si era la señora era argentina o era panameña. Y eso se trabaja en consultorio, se trabaja en terapia. Yo quisiera agregar a la pregunta, porque sé que todos los que no hemos trabajado en constelaciones, vamos a decir la mirada sistémica, nos cuesta trabajo, sobre todo los papás y las mamás que nos escuchan aquí ahora mismo. Estamos tan metidos en el síntoma de la enfermedad que, como dijo mi querida Lisbeth, yo también, las pocas mamás que están aquí que están cerca de mí, saben que uno vive buscando un test, haciendo una evaluación, buscando síntomas y tratando de atacar ese síntoma, o sea, trabajar sobre ese síntoma. El niño no mueve el dedo pulgar. Ay, vamos a hacer algo. El niño, para darle síntomas de ustedes de autismo, camina en puntilla y etcétera, etcétera.
la mirada sistémica es una mirada a la familia anterior, lo que están conversando mis compañeras. Y aún para nosotros que hacemos este trabajo, nos cuesta trabajo entrar dentro de esta tarea o de esta nueva mirada, pero la mirada esta nos da más respuestas que las que nos han dado otras pruebas y otros materiales. Fue lo que trató de explicar Lisbeth. Lisbeth como yo, cuanto libro nuevo salga de algo, nosotros lo leemos. Para mí no hay nada más hermoso que recibir un libro. Hace unos meses fue mi hijo a Argentina y me trajo un súper tratado de autismo. Yo feliz, hasta que no me lo terminé de leer, y de ahí saqué 60 cosas. Pero esto que le estamos tratando de mostrar a ustedes es otra mirada. Es una mirada a los ancestros, a cómo vivieron. Inclusive, ustedes lo saben como mamás que tienen niños con discapacidad, sí se buscan factores hereditarios. El abuelo tenía diabetes, el otro estaba mal de colesterol. Enfermedad de corazón, te vas a morir del corazón, para decirlo de una manera sencilla. Había como esa línea de que se repite la enfermedad, ni modo, a una cierta edad diabetes, a la otra cierta edad hipertensión. Bueno, la mirada sistémica nos dice por qué tenemos eso, por qué hemos repetido. Vamos a usar el esquema del árbol con el permiso de ustedes. Imagínense que la familia es un árbol. ¿Y qué es un árbol? Una cosa fuerte, frondosa, erecta, que da frutos, da flores, da hojas, respira, crece y llena de oxígeno el ambiente. Eso es una familia que crece. En cambio, cada enfermedad es como una hoja que se seca del árbol o una ramita que no está caminando bien, no está agrandándose. La mirada sistémica permite examinar eso, permite examinar qué pasó, pero no qué enfermedad le cayó al árbol o qué hongo le cayó y vamos a fumigarlo y es de tal tipo y vamos a llegar entonces con agua y jabón y mejor lavamos hojita por hojita. Esos son los enfoques, vamos a decir, tradicionales, que no quiero decir con esto que no tengan un valor, pero el enfoque sistémico nos amplía, sobre todo en cuadros como el autismo. El autismo es una gran bolsa y metemos síntomas y síntomas, porque camina de puntilla, porque no mira, porque habla, porque repite palabras, porque no aprende a leer. Todos esos síntomas pertenecen a otros cuadros también. Por eso ustedes también se preguntan, ¿mi hijo tiene déficit atencional o tiene autismo o tiene Asperger o qué es lo que tiene? Pero vamos a dejar eso a un lado para que ustedes se lleven realmente el mensaje que queremos en esta reunión. Y es transmitir que hay otra mirada, por eso se llama así. Hay otra mirada. Parece difícil creer en esa mirada, pero yo les pregunto a todos ustedes han intentado todo. Ve dónde está el terapista, ve dónde está el terapista. Reza no sé qué cosa, reza. Mira para el sol, mira para el sol. Deja de mirar el sol, que el sol le va a hacer daño. También guardan al niño dentro de la casa. Yo las invito a creer en esta mirada y poder de alguna manera abrir la mente para ver si de esta manera pues encontramos otras piedritas que nos vayan marcando el camino para llegar a eso que todas queremos en este lugar, porque la queremos los que trabajamos para sus niños y ustedes que son las mamás y papás de sus niños. Queremos sanación. Por eso a mí me gusta la imagen del árbol e imaginar que el árbol pues tiene una ramita por ahí un poco débil, que la estamos cuidando y la estamos apuntalando y estamos haciendo algo. ¿Para qué? Para que el árbol crezca frondoso. Por eso ellas hablan de secretos, cosas que vinieron de antes, que fueron lesionando a esa ramita, a esa flor, a ese fruto. Por lo tanto, mi deseo es dejarles pues a todas, más que la imagen porque es un sistema muy grande y por eso cada vez que ellas dicen una palabra más, quedamos a veces como más confundidos. Esto es el árbol, esto es sistémico, esto es transgeneracional, son muchas palabras. También cuando un neurólogo habla de síntomas, todas quedan en que entendimos la tercera parte de lo que el especialista nos dio. Por lo tanto, lo que debemos sacar realmente de esta reunión es atrevernos a hacer otra mirada,
a exponernos, porque en realidad, precisamente porque el árbol tiene secretos, tampoco tenemos muchos deseos de contar los secretos. Por eso, como acaban de decir, no sé si fue Lisbeth o Luz, pues hay una rama de ese árbol que dice, me quedo callado, no hablo. Nosotros antes teníamos, no nosotros, todavía tenemos también dentro de los cuadros diferenciales de autismo, un cuadro que se llama mutismo selectivo, porque tú tienes un niño que de repente comienza a hablar y un día se cayó, se quedó con la boca cerrada. O un niño que tenía la boca cerrada y que de un día para otro comienza a hablar fluidamente. Yo soy especialista en lenguaje, nadie habla fluidamente, o sea, nadie puede un día no tener nada de lenguaje y al día siguiente tener un lenguaje completo y no quiero usar palabras con todas las estructuras morfosintácticas. Eso se construye a lo largo de la vida. Todas las que tienen niños saben que el niño dijo una palabra, después dijo dame pan, etcétera, etcétera. Y lo mismo que los trastornos sensoriales. Luz se los explicó lo más sencillo que se puede explicar. Es como si el sistema cuerpo no pudiera metabolizar todos los estímulos que le llegan a su alrededor. A eso le llamamos nosotros el trastorno sensorial. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos ese trastorno? Hay poca explicación de por qué todas esas cosas. Por eso ustedes, las mamás, comienzan a buscar cosas y nosotras también. Y en realidad todos nos quedamos con la boca callada porque no hay ninguna razón para el daño neurológico o para el trastorno, o para la parte evolutiva, etcétera, etcétera. Así que mi aporte, porque yo estoy trabajando mucho para que pensemos en esta mirada. No digo que como todo lo demás sea como mágica, porque no es mágica, es un trabajo fuerte, es un trabajo complejo, pero nos da una mirada. Yo he trabajado muchos niños junto con ella, he trabajado niños que ya habían sido trabajados por desde esas miradas, igual que otras, como es el área de nutrición y otras áreas, nos van complementando y nos van llevando un niño adelante, que es la meta en este momento. Bueno, como ya el tiempo se nos está agotando, yo quisiera cerrar de mi parte decirles un detalle significativo. Lo que se hace en el trabajo sistémico transgeneracional no riñe con nada de lo que ustedes hagan con sus otros especialistas. Esto es importante. No se suspende nada. No es que voy a dejar de llevarlo a la terapia de lenguaje, voy a dejar de llevarlo, que vaya con su estimulación, voy a dejarlo llevarlo con su neurólogo o su neuróloga. No. Esto complementa y fortalece. Al contrario, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. En muchos casos trabajamos con la psiquiatra, trabajamos con el médico general, trabajamos con el fisioterapeuta, con la nutricionista en nuestro taller que tenemos de obesidad, trabajamos con una persona de fitness, o sea, no trabajamos de manera aislada, pero esto ayuda a que el proceso se facilite y avance, porque ayuda como a desbloquear, es como si al romper esos secretos, ¡pum!, algo se mueve que el niño o la niña empieza a avanzar en su proceso. Eso es lo importante, ¿sí? Invitarlos como siempre a nuestros talleres. Nosotros tenemos 2 talleres presenciales al mes, todos los meses, y uno virtual. Asistir a los talleres no tiene costo. Usted puede venir como observador, como representante. Solamente paga la persona que quiere constelar un tema si lo quiere hacer en taller. Y si no, también se puede trabajar a nivel individual. Se coordinan y se sacan las citas. Pero sepan que hay un espacio donde pueden conectarse de manera presencial y virtual. Y nos escribían que si hacíamos talleres personalizados, con mucho gusto podemos diseñarlos. Hay un grupo de padres que quisieran ver cómo abordan a sus hijos con esta mirada, podemos diseñar algo, ¿verdad? Lo hemos hecho en otros tópicos, en otras temáticas, con mucho gusto lo pudiésemos hacer. ¿Lisbeth? Aquí, bueno, hay una pregunta, pero a la vez Suheis quiere hablar, o sea que creo que puede abrir su micrófono y preguntarle. Buenas noches, ¿cómo están, licenciada? Le habla Sujei. Mire, yo vivo en la ciudad de Colón. Yo tengo unas medias. Una de ellas, yo la atendía en el hospital del niño, entonces le hicieron, creo que un CAT fue que le hicieron, si mal no recuerdo, que le arrojó que una de ellas tenía autismo y la neuróloga la estaba atendiendo y demás. La otra
no salió con autismo. Ellas se atendieron ahí cuando tenían como 4 o 3 añitos más o menos. Bien, a medida, ya hoy tienen 16 años, van para 17, pero la que es autista, la que me detectaron que es autista con el síndrome de Asper, ¿verdad? Yo siento que la otra también es autista. Entonces, porque ella hace cosas que, o sea, es como un autismo diferente. Y créame que en el transcurso del crecimiento de ella, yo como mamá, la verdad yo sufro y todavía un poquito porque ella se me aísla totalmente de su salón. Yo le digo, mami, ve a jugar con tus amigas. Es que no, no, yo no quiero jugar. O sea, ella hace cosas como de niña autista. Cuando estaba pequeña me caminaba en puntilla. O sea, ella hacía todas las cosas de niña autista. Sin embargo, no sé por qué, que la doctora vio que no, o sea, vio como que no le arrojó autismo. Y entonces eso le afecta hasta en su aprendizaje, ¿verdad? Yo siento que ella tiene cosas. Entonces, aquí yo vivo en Colón y para mí es un poquito difícil el moverme en la ciudad porque a veces o sea, la economía no está para que yo me pueda mover así de Colón a Panamá y yo no tengo carro. Entonces yo quisiera saber si de repente ustedes conocen algo o algún lugar acá en la ciudad de Colón que me puedan ayudar con ella, porque la verdad yo siento que aunque ellas estén creciendo, no es tarde. Todavía ellas están en una edad que yo siento que todavía las puedo ayudar. Eso le ha afectado tanto a ella que ella a veces me habla sola. Ella está normal, a veces yo le digo, ella está en la cocina y ella está hablando solita. Yo, ¿tú estás hablando sola? Y ella se me queda viendo, como que ella, como que está en la nube. Yo le digo, Yamani, aterriza, ¿qué te está pasando? Nada, mami. O sea, tiene como cositas, como rasgos, como cosas leves, entonces eso ¿saben? En realidad me preocupa y yo quisiera saber dónde yo pudiera ir o con quién, o si de repente tengo que ir, aunque sea una vez al mes, no sé. Entonces como ya ellas están adultas, o sea, no adultas, adolescentes, no sé si la puedo seguir atendiendo en el hospital del niño, o sea, en realidad necesito como esa ayuda, pues. Eso era todo. Buenas noches. Gracias, Sujei, por compartirlo. Bueno, el tema de la atención al hospital del niño sí no lo manejamos, pero como les mencionaba Luz Edith, vamos a organizar un taller para trabajar aquí en el sociograma y este tema de autismo en EIDA. Vamos a diseñar algo y encontraremos alguna modalidad para las personas que no puedan ir, porque yo creo que sí valdría la pena trabajarlo. Vamos a retomar contigo, Silvia, para ver cómo podemos coordinar. Te llamamos para ver cómo llevamos esto a la práctica. Y yo vuelvo a repetir lo de lo que acaba de decir Luz. Ellas mantienen talleres, también son virtuales y presenciales, o sea que pueden asistir a los otros talleres simplemente para observarlo y entonces decir, oye, yo me quiero atrever a hacer esto, para decirlo de una manera directa. Ellas tienen eso y después, por supuesto, salen muchas otras cosas detrás de eso. Pero ustedes pueden simplemente seguirlo. No sé, Silvia, si podíamos conectar contigo para que pasaran. Constelaciones Panamá saca todas las semanas y todos los meses, todas las actividades, porque nosotros tenemos actividades además en conjunto que tienen que ver para adulto mayor, tenemos varias Claro. actividades conexas. Y podíamos mandártela para que ustedes la compartan en el grupo y entonces las Sí, personas puedan asistir. me parece muy buena idea, la verdad que sí, esto, porque para todo el que esté interesado incluso, bueno, en este caso, la parte, pues más que todo de la fundación se maneja más que todo niños, pero sí es importante que los papás, pues, el que quiera asista a talleres o incluso los tome como para una ayuda igual y para que aprendan un poco más de lo que se realiza también de parte de ustedes. La verdad que como opinión personal no conocía de este tema, lo estoy conociendo ahorita con ustedes y me parece súper buenísimo, la verdad, eh, ver que contamos con este tema y como decía Luz, es más que todo un complemento a lo que es terapias, a lo que son las terapias donde asisten los niños, ya sea fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, o sea, son complementos para ellos como ayudas, más que todo igual para los padres,
un beneficio bastante bueno. Ok. Que sí Creo que hay podemos una hacer. última preguntita ahí también sobre los costos. Ajá. Invito otra vez a Luz a que repita la invitación. Que les recordamos asistir a los talleres presenciales. Siempre son 2 presenciales y 1 virtual. Hacemos otros talleres con costo, ¿verdad? Pero esos son los talleres que hacemos como responsabilidad social a la comunidad, donde usted puede asistir como observador y representante y no tiene costo. Solamente se tienen que registrar por el tema del aforo de manera presencial, y virtual se registra también un link. Y si ya la persona quiere constelarse, entonces ya eso ahí sí tiene un costo, ¿no? Y si ustedes conocen a alguien, que eso lo decimos abiertamente, sabes que no tengo el dinero para pagarlo, siempre hacemos espacios de responsabilidad social para una persona que realmente esté interesada y que no pudiese pagarlo, entonces hablan directamente con nosotras. Pueden escribirle a Lisbeth, me pueden escribir a mí o al asistente nuestra que está en las redes, y ahí entonces conversamos. ¿Ok? Ok, yo les acabo de colocar en el chat que en Instagram y Facebook estamos como Constelaciones Panamá. Entonces ahí publicamos todas las actividades que tenemos, igualmente en nuestra página web, que es www.constelacionespanamá.com. Colocamos los eventos y las actividades que tenemos y nos pueden seguir, se pueden inscribir y demás. Recuerden, participar no tiene costo. Paga quien se atiende, pero también tenemos atenciones de responsabilidad social como indica Luz Edith, ¿no? Esta es otra mirada, esta es otra mirada al autismo, esta es otra mirada a nuestros problemas, a eso que nos aqueja. Salgamos de la caja en la que siempre hemos querido estar, creyendo que todo es terapia y ensayo y ensayo y ensayo, y que vaya allá y que mejore en el centro, y tal vez como padres que nos toque trabajar un poquito va a ser bueno por nuestros propios hijos. Gracias a todos, a todas. Esperamos que Gracias a tengan ustedes. Una pregunta, una última ¿no? pregunta, por favor. El tema de hoy se trataba sobre el autismo, ¿verdad? Pero también atienden a otro tipo de trastornos mentales. Sí, 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 María. Ah, sí, Sí, la María. estrategia es muy buena tu pregunta, María Lucero. El método es para niños, para adolescentes, para adultos, para tercera, cuarta, porque ahora somos un montón de edades, a lo largo de toda la vida de cualquier persona ante cualquier situación. O sea, ya sea biológica o ya sea mental. gracias. Listo. Gracias, María. Agradecida. Gracias a todos. Gracias a Gracias a ustedes, gracias a Autis Way por todos el también. espacio. Y a Alcanzar también, gracias por el espacio. Que tengan linda noche. Quedamos a su servicio. Eh, y bueno, cualquier atención, cualquier cosa se puede hacer a través de Alcanzar. Le escriben a la doctora Eneida Ferrer y ahí estamos entonces coordinando. Ahí les pusimos en el chat esta información. Y muchas gracias a usted, Web, por Gracias. aceptar nuevamente hospedarnos y tener pues la posibilidad de encontrar grupos de personas a las cuales se puedan ayudar. Así que muchísimas gracias a Paola que ya está en otro horario del mundo, pero está aquí Sí. con nosotros también. Y ha sido un placer conocerte, Silvia. Igualmente a todas ustedes. Bueno, Buenas gracias. noches. Gracias, buenas Chao. Saludos, chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias, querido Julio, que nos acompañas de Colón.